Si el seno θ es igual a 5 7 negativo y θ está en el cuadrante 3, queremos determinar cada valor de función trig. Así que para encontrar estos valores de función trigonoeléctrica, voy a modelar el ángulo. θ en el tercer cuadrante, esboza la referencia. Triángulo para ángulo θ y, a continuación, determine estos valores de función trigonométrica. Así que si θ está en el cuadrante 3, eso significa un lado terminal debe estar en este cuadrante de aquí. Así que vamos a asumir que esta sería la lado terminal del ángulo. Ahora, el ángulo de referencia para ángulo θ sería el ángulo entre el lado terminal del ángulo y el eje X, o este ángulo aquí, que llamaremos θ sub r. Así que para formar el triángulo de referencia, dibujaremos un segmento desde el lado terminal perpendicular al eje X. Así que un segmento que se ve así. Y ahora, como sabemos que sin θ es igual a 5 7 negativo, eso significa que la relación entre el lado opuesto y la hipotenusa debe ser negativa 5 7. Recuerde, para los triángulos de referencia, las piernas pueden ser positivas o negativas, pero la hipotenusa siempre es positiva. Así que si sinusoidal θ es igual a 5 7 negativo, eso significa que podemos etiquetar el lado opuesto menos 5 y la hipotenusa 7. Pero para encontrar estos valores de la función trig, también tendremos que encontrar el longitud de esta pierna aquí. Y podemos hacerlo usando el teorema de Pitágoras. Así que si llamamos a esto x, sabemos que x al cuadrado más menos 5 al cuadrado debe ser igual a 7 al cuadrado. Así que tenemos x al cuadrado más 25 es igual a 49. Resta 25 en ambos lados, y tenemos x al cuadrado igual a 24, y luego tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerda que x puede ser ambos positivo y negativo, por lo que tenemos x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 24, pero 24 es igual a 4 por 6, y desde la plaza raíz de 4 es igual a 2, tenemos x igual a más o menos 2 raíz cuadrada 6. Para determinar el seno, recuerda que estamos en el tercer cuadrante, donde la coordenada x y la coordenada y son negativas. Por lo tanto, x va a ser igual a menos 2 raíz cuadrada 6. Ahora que tenemos los tres lados de nuestro triángulo de referencia etiquetados, podemos encontrar estos valores de función trigonométrica. Coseno θ será igual a la relación entre el lado adyacente y la hipotenusa, lo cual sería negativo 2 raíz cuadrada 6 sobre 7. La secante de θ será igual a la proporción de la hipotenusa al lado adyacente, que sería 7 dividido por negativo 2 raíz cuadrada 6, negativo 7 sobre 2 raíz cuadrada 6. Pero a menudo se nos pide que racionalicemos los denominadores de estos valores. Así que sigamos adelante y mostrar cómo haríamos eso. Tenemos menos 7 todos. Más de 2 raíz cuadrada 6. Si queremos que nuestro denominador sea racional, no queremos que la raíz cuadrada 6 esté aquí. Así que tenemos que multiplicar por la raíz cuadrada de 6 sobre la raíz cuadrada de 6. Así que tendremos 7 raíz cuadrada negativa 6. En el denominador, tendríamos la raíz cuadrada de 6 veces la raíz cuadrada de 6 es 6 por 2, así que eso es 12. Así que tenemos menos 7 raíz cuadrada 6 dividida por 12. Ahora, el valor de la función cosecante es igual al recíproco del valor de la función seno. Así que si la función seno el valor es negativo 5 7, entonces el valor de la función cosecante sería negativo 7 5, o usando nuestro triángulo de referencia, sería la relación entre la hipotenusa y el lado opuesto. O 7 dividido por negativo 5 dándonos un 7 5 negativo. A continuación, la tangente θ es igual a la relación de lo opuesto lado al lado adyacente, que es menos 5 dividido por menos 2 raíz cuadrada 6. Y dado que un negativo dividido por negativo es positivo, tendríamos 5 divididos por 2 raíz cuadrada 6, pero de nuevo sigamos adelante y racionalizar el denominador. Tenemos 5 divididos por 2 raíz cuadrada 6. Para eliminar la plaza raíz 6 en el denominador, multiplicaríamos por la raíz cuadrada de 6 sobre la raíz cuadrada de 6. Así que tendremos 5 raíces cuadradas 6 por todas partes, nuevamente, raíz cuadrada 6 veces. Raíz cuadrada 6 es 6 veces 2, eso serían 12. Así que tenemos 5 raíz cuadrada 6 dividida por 12. Y luego, para el valor de función cotangente, ya que la cotangente es igual al recíproco de la tangente, podemos usar el recíproco de esta fracción aquí para encontrar la cotangente de θ.
sería 2 raíz cuadrada 6 dividida por 5 usando el triángulo de referencia, sería igual a la relación del lado adyacente al lado opuesto o raíz cuadrada negativa 2 6 dividido por menos 5. Lo cual sería positivo 2 raíz cuadrada 6 sobre 5. Así que cuando se nos presenta un problema como este, siempre queremos modelar el ángulo y el triángulo de referencia para determinar adicionales valores de función trig. Espero que esto haya sido útil.